Buenas tardes, hermanos. Dios nos los bendiga. Volvemos a reunirnos en esta tarde para poder continuar aprendiendo de la palabra de Dios en Gálatas, el libro de Gálatas. Vamos a leer capítulo 1, versículo 6 y 7. Estos son los versículos que hemos estado visitando. Nos vamos a quedar en el versículo 7, pero quiero recordarles que la semana pasada me quedé a medias. Bueno, no pude terminar algunas enseñanzas que quería compartir. Y eso se lo voy a mencionar, pero antes vamos a leer versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Padre, damos gracias por el precioso tiempo de poder leer las Escrituras, aprender de ellas, aplicarlas en nuestras vidas. Señor, gracias por este nuevo libro que estamos iniciando, Señor, en este tema tan precioso del evangelio de Cristo. Y Señor, ayúdanos a poder entenderlo, poder, Señor, aplicarlo a nuestras vidas y poder anunciarlo a este mundo. Bendice, por favor, tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lección anterior vimos el evangelio de Dios y el evangelio diferente, o sea, otro evangelio o otro mensaje, no el de Cristo. Y me quedé en el tema del versículo 6, donde habla acerca de la expresión que el apóstol Pablo usa, la palabra maravillado, ahí en el versículo. Y tenemos unos subpuntos ahí que era importante mencionarlo. El apóstol Pablo estaba maravillado, ¿verdad? Impactado, eso es lo que significa esa palabra, e impresionado. Y esta misma expresión muestra la efectividad de estos falsos maestros de convencer y engañar. El apóstol Pablo se presta a esto para una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué estas personas se habían ido, verdad, siguiendo otras enseñanzas después de haber sido instruidos, verdad, el precioso evangelio del Señor? ¿Qué pasó? Y entonces yo les di, verdad, por lo menos 2, 4, 6 áreas por qué razón posibles, verdad, ellos siguieron el evangelio equivocado. Y les di, número 1, la enfriadez espiritual, verdad. Les di Mateo 24:12, que hay muchas personas que se pueden enfriar, verdad, espiritualmente, y por eso puede ser posible de que las personas se vayan engañados siguiendo otras enseñanzas, otras ideologías. De ahí mencioné que las personas no tienen raíces espirituales. Expliqué eso. También lo que me hizo falta, hasta ahí llegué. 4 cosas me hizo falta y quiero mencionárselos, por lo menos si ustedes lo estudian después, y luego nos vamos a meter en el mensaje de hoy. Pero las otras 5 cosas que suceden, ¿verdad? Es porque hay personas indecisas, tienen indecisiones, que no saben cómo decidir por sí mismos. Si quiere apuntar esto, ¿verdad? Lucas 9:62. Luego, el siguiente es vida mundana. La gente tiene mucha mundanalidad, mucho mundo, ¿verdad? No pueden vivir en el mundo espiritual y porque tienen mucho mundo de este mundo. El sistema mundano de este mundo pecador lo viven fuertemente y las personas obviamente son engolfados por este mundo. Y entonces el mundo espiritual es un mundo bien pequeño en sus vidas. Y el mundo los engolfa, ¿verdad? Totalmente.
y entonces el mundo espiritual es tan pequeño y entonces obviamente son influidos más por el mundo, las cosas del mundo, que el mundo espiritual. Ahí el siguiente, perder interés espiritual, ¿verdad? Hay mucha gente que pierde el interés espiritual y no se meten más a las cosas espirituales, más se llegan a lo mundano. El siguiente es perder la fe. Todo eso que acabo de mencionar llega al momento que, ¿verdad?, la fe se pierde. Y luego último, bueno, si quiere apuntar perder la fe, es Hebreos 10:38. Puede leer ahí, ¿verdad?, para poder la medicina. Y abandonar el primer amor. Esto es Apocalipsis 2:4. Cuando abandonamos el primer amor, obviamente estamos abandonando, ¿verdad?, la base principal por cual nosotros nos llamamos cristianos. Abandonar el primer amor es abandonar a nuestro Salvador, a nuestro Cristo. Entonces, imagínense, con esta clase de ingredientes en la vida de las personas, obviamente cualquiera los puede inducir o enseñar otras ideologías, otras enseñanzas, ¿verdad? Y pueden llevarlos en otra dirección. ¿Okay? Podría haber desarrollado más eso, pero ¿verdad? Quiero seguir con la lección de esta tarde. Pero eso es lo que me había quedado de la semana pasada y quiero ser fiel a la enseñanza de cada lección. Entonces, ahora vemos que el apóstol Pablo está rectificando aquí que el evangelio de Cristo es único. Y entonces él dice en versículo 6, para seguir un evangelio diferente. ¿Okay? No que haya otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Lo que vamos a ver esta tarde, en esta lección, ¿verdad? Es el versículo 7, declara que el evangelio que los de Galacia se estaban tornando no era otro evangelio, o sea, era otro evangelio, más bien dicho, porque no es porque haya otro, dice el apóstol Pablo, porque no hay otro evangelio, no hay otro verdadero evangelio por el cual el hombre pueda ser aceptado. La palabra de Dios nos enseña que solo hay uno, ¿verdad? Un solo precioso evangelio. Y en el capítulo 4 de Hechos, vamos a leer ahí en lo que dice la palabra de Dios para iniciar este tema. Note el capítulo 4 de Hechos y el versículo 12. Y dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación. Note, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Verdad? Y el versículo 11 menciona Jesús. Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Entonces, la Biblia claramente habla que solamente hay un único evangelio, uno por el cual todos podemos ser salvos. No puede haber otro del que se está mencionando. En 1 Corintios, vayamos ahí, capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, y el versículo 11. Note lo que dice la palabra de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? El cual es Jesucristo. All right? La Biblia es bien clara hablando de el único evangelio y la única, acuérdense que el evangelio no es solamente un mensaje, el evangelio no es un código de libros, el evangelio no es solamente, ¿verdad?, libros por decir así, sino que el evangelio es una persona que murió y que resucitó, ¿verdad?, al tercer día. Y esta persona es Jesucristo. Entonces aquí el versículo, precisamente 1 Corintios, el apóstol Pablo extiende el tema del evangelio y precisamente habla
de la persona de Cristo. Y por eso, nota el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento de este bendito mensaje que es la salvación de vida eterna. Entonces queda claro, ¿verdad?, que no hay otro evangelio, el único evangelio, y por eso le llamo a este tema, el evangelio de Cristo es único, no hay otro, y esta es la parte 2 de este mensaje. Ahora vamos a entrar al tema del versículo 7. Vamos a ver aquí los que pervierten el evangelio de Cristo. Los que pervierten el evangelio de Cristo. La palabra pervertir, allí en Gálatas 1:7, dice no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Okay? El evangelio de Cristo. Ahí está. Entonces la palabra pervertir aquí significa tornarse o cambiar completamente o distorsionar. Eso es lo que quiere decir pervertir. Entonces esto significa que los que pervierten el evangelio de Cristo, ¿verdad?, casi siempre usan algunas verdades bíblicas con referencia a algunas doctrinas verdaderas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es así. Siempre, o sea, Satanás es el imitador de la verdad, ¿ok? Pero él es el padre de la mentira. Entonces, cuando él imita lo de Cristo, siempre va, ¿verdad? O sea, imita lo de Cristo, que es la verdad, pero él le pone su sustancia de mentira. Y entonces, por eso se combina y hace el mal. Satanás es experto en este negocio de engañar. Vemos que, número uno, que, por ejemplo, estos son ejemplos donde la verdad es estirada, por decir así, o manchada. Número uno, que Dios amó al mundo y mandó a su Hijo al mundo. Eso lo creen, ¿verdad? Estas religiones que enseñan la doctrina equivocada del Evangelio. Pero creen que Dios amó al mundo y mandó a su Hijo al mundo. Otra cosa que creen es que Jesucristo fue el Hijo de Dios quien vino a la tierra. O sea que eso no lo pelean. Ellos lo aceptan, de que el Señor vino, ¿verdad?, al mundo como Hijo de Dios. Otra de las cosas es que Cristo murió y resucitó a los muertos. Casi siempre las doctrinas equivocadas que enseñan, ¿verdad?, mal el Evangelio o presentan la doctrina de la palabra de Dios con mentiras, siempre van a adoptar una verdad de la Biblia y sobre esa verdad, ¿verdad?, ellos impulsan la mentira y por eso se oyen como que tienen la verdad. Y entonces estos son los evangelios, o lo podría decir, los mensajes que supuestamente se presentan como el evangelio único de Cristo, pero va contaminado y va pervertido, va distorsionado. Eso es lo que es la palabra esa, ¿no? También enseñan de que Dios es uno, ¿ok? Que Dios es uno. Y vamos a estar viendo algunas de las doctrinas que son populares en nuestro tiempo y que tienen estas características, ¿verdad?, de que Dios es uno y ellos, por supuesto, creen eso. Lo interesante de esto, ¿verdad?, que hasta dice la palabra de Dios en Santiago, en capítulo 2, algo bien interesante que encontramos en la palabra de Dios sobre la verdad de que Dios es uno. Allá en Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. O sea que es interesante que todo lo que acabamos de decir de que las religiones
que enseñan la doctrina de Cristo o el evangelio de Cristo erróneamente, creen lo que acabo de decirles y también creen que Dios es uno, ¿verdad? Que Dios es uno. Sin embargo, note lo que dice la palabra de Dios. No nos debe de sorprender a nosotros de que hay religiones o movimientos religiosos o enseñanzas religiosas que muestran a Dios único, pueden mostrar hasta la Trinidad, pueden mostrar ¿verdad? Que la verdad de que Cristo vino a la tierra y que resucitó a los muertos, todo eso lo pueden enseñar, pero no nos equivoquemos, porque dice la palabra de Dios que aún los demonios pueden creer estas cosas y tiemblan, dice, a esa verdad. Pero, ¿qué es lo que hace esa verdad? ¿Verdad? En el caso de los demonios, solo los hace temblar, pero no cambian, no se arrepienten, no enmendan sus caminos, no buscan de Dios, ¿verdad? Sino que son obviamente contrario a Dios. Estas son doctrinas que creen los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, hasta los demonios saben y creen esto. Entonces, pero no sirve de nada. De nada sirve, porque es otro Jesús, es otro evangelio, es otro cielo, ¿verdad? O es que se está predicando de esa manera. Veamos lo que pervierte en el evangelio de Cristo. Y aquí voy a entrar un poquito más en detalle en algunas de las doctrinas que de algunas religiones populares en nuestro tiempo tienen. Por ejemplo, tenemos el judaísmo. El judaísmo instruye que ellos son los favoritos de Dios, ¿verdad? Ustedes saben desde Génesis, ¿verdad? Capítulo 12 nos enseña el Señor ahí en la palabra de Dios de que ellos fueron escogidos especialmente, que iban a ser bendecidos, ¿verdad? Y de ahí emprende esta bendición de parte de Dios con el pueblo judío, ¿verdad? Que a través de la simiente de Abraham iba a ser bendita o bendecida esa raza, ¿verdad? Y desde entonces, ¿verdad? Esa raza, ellos reclaman favoritismo, ¿verdad? El apóstol Pablo, hablando de este tema, él los confronta precisamente. Acuérdense, Pablo, como siendo judío, ¿verdad? Pero él quería ganar a su raza para Cristo. Entonces, él estaba siempre, cada vez que hablaba con su raza al respecto de la sana doctrina en comparación al judaísmo, siempre él tenía, ¿verdad?, este roce, y entonces él tenía que enseñar la sana doctrina. En este contexto vemos en el capítulo 2 de Romanos 2 y el versículo 17, donde Pablo se refiere, ¿verdad?, precisamente a este tema con los judíos. Note, he aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas, dice, en la ley y te glorías en Dios. Note, hay dos cosas que hacen, ¿verdad?, los judíos. Primero, ellos saben que Dios los escogió para conservar la palabra de Dios. Dice, y ahí dice, y te apoyas, dice, en la ley. Dios escogió al pueblo de Israel, ¿verdad?, para darles la ley. Y Pablo reconoce de que a ellos se les dio el privilegio, ¿verdad?, de guardar la ley, la palabra de Dios, ¿verdad?, para el futuro plan que tenía con el mundo. Y te apoyas, dice, en la ley y dos cosas, te glorías en Dios. Okay? El apóstol Pablo, te glorías en Dios es que tú te crees, ¿verdad?, algo, porque el hecho de que Dios está contigo y, ¿verdad?, y habla en ese contexto y conoce, dice, su voluntad. E instruido, dice, por la ley, apruebas lo mejor.
¿Ok? So, como tienen la instrucción de Dios, imagínense qué privilegio, ¿verdad? Que Dios les dio el conocimiento de la palabra de Dios para ser instruidos por la palabra de Dios. Y entonces note que siendo instruido de la palabra de Dios, el apóstol Pablo aquí dice, por la ley dice, apruebas lo mejor, por la ley. O sea que la verdad que las personas que tienen la palabra de Dios, o los cristianos, ¿verdad?, que se allegan a la palabra de Dios, de verdad aprueban lo mejor de la vida, o tienen lo mejor, el mejor material para poder discernir las cosas de la vida. Eso es lo que implica aquí. Entonces, y eso es un privilegio. So, el apóstol está hablando al judío de este privilegio. Versículo 19, y confías, dice, en que eres guía de los ciegos. Wow. O sea, el apóstol Pablo, ¿verdad? Note que aquí les está declarando, ¿verdad?, la posición de ellos y lo que ellos creen de sí mismos por el temor a la ley, por el temor a Dios, por gloriarse en Dios y por tener, por supuesto, la ley de su lado. Entonces, y confías en que eres guía de los ciegos. Note, luz de los que están en tinieblas. En otras palabras, ¿verdad?, vienen a ser ellos instructores, maestros especiales, porque tienen, ¿verdad?, la palabra. Note el versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley, dice, la forma de la ciencia y de la verdad. Wow, o sea que el apóstol Pablo tocó todos estos teclas, todos estos temas aquí, ¿verdad? Y los está aquí, o sea, es una manera de confrontarlos, ¿verdad? Porque ellos se creían, el judío y la ley, o sea, con la ley y que Dios estaba con ellos. So, ellos están jugando ahí, ¿verdad? Ese privilegio que supuestamente ellos disfrutan. Y entonces aquí los confronta, ¿verdad? Esta es una confrontación que Pablo les está haciendo, porque más adelante les habla precisamente de este tema, de que ellos no son, o sea, favoritos, sino que ellos tienen que también hacer sus decisiones, ¿verdad? Hablando aquí en el contexto del libro de Romanos. Pero note lo que le dice el Señor Jesucristo al judío. Estamos hablando que el judío se cree que él es favorito, ¿verdad? Porque tiene la ley, Dios los escogió. Ahora, ¿qué dice el Señor con el judío? Note, en el libro de Mateo, capítulo 23, el Señor los confronta bien terriblemente. Vemos 23, 33. Aquí en el capítulo 23, el Señor está confrontando a los escribas y a los fariseos. Los escribas son judíos, los fariseos también son judíos. ¿Okay? Ahora en el versículo 33 les dice, serpientes, generaciones de víboras. Y note lo que les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ok, estas son palabras bien fuertes de nuestro Señor Jesucristo con el pueblo judío. Pero note, y se están refiriendo, aquí está hablando directamente a los fariseos y a los que tienen la ley, a los escritores de la ley, a los que mantienen la ley, a los que enseñan la ley, a los que dependen de la ley, les estaba confrontando. Y les dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¡Wow! Y entonces, ¿por qué les dice estas palabras tan fuertes el Señor a ellos? Y bueno, siendo ellos, ¿son favoritos en este caso aquí? No, se fija que aunque tienen la ley, aunque tienen la palabra de Dios, pero ellos necesitan ser salvos. ¿Ok? Porque tienen la ley o administraron la ley o porque fueron escogidos, ¿verdad? El Señor los va a salvar a todos así nomás. No, tienen que creer en el Señor Jesucristo. Y aquí los está confrontando de que lo que les espera es condenación en el infierno por la manera que ellos aplicaban la ley. O sea, para que comprenda todo esto, yo solo lo llevé ahí ese versículo, pero puede leer todo el capítulo 23 y usted va a entender el contexto ahí de todo eso. El Señor los está confrontando. Estamos hablando que el judío, ¿verdad? Ellos instruyen el judaísmo
que ellos son favoritos de Dios y que el gentil, verá, nosotros somos desplazados y ellos son los escogidos. All right? Y cuando ellos nos ven a nosotros como que ya estamos condenados, literalmente. Y que la única manera que podamos nosotros quizás tener un poco del amor y la gracia de Dios es que nos convirtamos al judaísmo, que nos circuncidemos y hagamos todos los ritos que ellos hacen y hacer obras, ¿verdad? Porque ellos se concentran en ello. ¿Okay? So, en otras palabras, redención, salvación no existe solamente a través del Torah y hacer todo lo que ellos dicen. No es, ¿verdad?, el evangelio como Cristo nos enseña en la palabra de Dios. Entonces, note que aquí el mismo Señor Jesucristo los confronta porque estaban ellos enseñando mal. Y él les dice allí que son hipócritas y a cada rato les dice aquí todo el contexto. O sea, es literalmente es una confrontación. Ay de vosotros, necios, ciegos. Dice, ay de vosotros, dice, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Okay? Y está hablando de aquellos que supuestamente enseñan la palabra de Dios. ¿Se imagina? So, esto nos enseña una tremenda lección a nosotros que conocemos la palabra de Dios. ¿Verdad? Que nosotros muchas veces, cuando llegamos a un nivel de entendimiento de la Biblia, tengamos cuidado cómo nosotros observamos a las demás personas que no conocen de Dios o que no saben de la palabra de Dios, ¿verdad? Que no nos miremos como ellos, ¿verdad? Los miraban hacia abajo a las personas, ¿verdad? Y que ellos eran exclusivos y especiales. Aunque nosotros somos especiales en el Señor porque nos ha dado vida eterna, pero esto vino por fe, vino por gracia, vino porque el Señor por su gracia nos ha salvado, ¿verdad? Y no es porque nosotros no hemos ganado algo o porque nosotros hemos hecho algo especialmente para ganarnos esta posición en Dios. So, es tremendo. Entonces necesitamos reconocer que si por su gracia somos salvos, obviamente por su gracia debemos de vivir también. Y entonces debemos de ver a las demás personas como personas o gente necesitada que necesita del conocimiento del precioso evangelio. Que eso vemos aquí el judaísmo, lo que enseña. ¿Okay? Note, ahora veamos, el católico cree que Jesús, letra B ahí, el católico cree que Jesús es el Salvador del mundo. ¿Okay? Ellos lo creen. Y ellos incluso lo enseñan de esa manera. Pero hacen mediadora a María entre el cielo y los hombres. Y esto es una pequeña doctrina, igual que el judaísmo. Les estaba hablando solo de un aspecto de lo equivocado que está el judaísmo. ¿Okay? Ahora también le voy a enseñar un aspecto de lo equivocado que está el catolicismo en este respecto. O sea que dicen que Cristo es el Salvador del mundo, ¿verdad? Y dicen que Él es el que, porque eso lo predican, pero enseñan que María es la mediadora entre el cielo y los hombres. Ellos instruyen eso, o sea, el Vaticano, ¿verdad? Instruyen rotundamente que María es la mediadora de los hombres. Por eso deben de adorarla a ella y deben de rezarle a ella, ¿verdad? Y por medio de ella llegar a su Hijo. Y que la mejor efectividad de poder ser contestadas las oraciones a los feligreses es ir con María primero, no ir con Jesús, porque Jesús vino a condenar. Esa es la enseñanza. Entonces, porque al morir Él, está condenando al pecador, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña totalmente lo contrario. Él vino a salvarnos, no a condenarnos. Entonces, si Él vino a salvarnos, ¿por qué vamos a ir a María? ¿Okay? Pero ellos instruyen que María es el mediador para ir a Jesús. ¿Okay? So, en otras palabras, lo que Cristo vino a hacer, María lo obstaculiza.
Si la gente cree que María es la mediadora a Cristo, entonces eso quiere decir que María es la sacerdota que representa nuestras necesidades terrenales para ir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es una herejía, ¿verdad?, tremenda de parte, y este es solo un aspecto, es una doctrina, es solo un aspecto del tema esto. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre quién es el mediador entre el cielo y la tierra? La Biblia nos aclara, 1 Timoteo nos enseña esta enseñanza. Note que lo que estamos hablando de que es perversión del Evangelio. Esta es una perversión del Evangelio si ellos ponen a María como, ¿verdad?, mediadora. Note el versículo 5 del capítulo 2 de 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahí está, note. Jesucristo, hombre. ¿Okay? Ahí está. Pablo nos instruye esto en el Espíritu de Dios, lo deja escrito para que aprendamos, porque sabía Dios que iban a venir estas religiones, estas enseñanzas, estas nuevas ideologías, ¿verdad?, que los hombres iban a enseñar, ¿verdad?, que María, por ser madre de Dios, viene a ser la mediadora, ¿verdad?, de los pecadores. Ahora, la Biblia nos enseña que María, ella fue salva también, ella fue pecadora, fue una mujer común y corriente. Pero lo que ha sucedido con la Iglesia Católica es que la hace a ella divina, ¿verdad? La hacen divina, entonces le quitan la divinidad a Cristo y se la dan a ella. Eso es una tremenda herejía, no puede suceder eso, porque entonces si María es la mediadora para ir a Cristo, entonces ella entonces viene a ser el obstáculo, ¿verdad? No la puerta, sino que el obstáculo, porque Cristo vino a quitar todo obstáculo. La palabra de Dios nos enseña que en el templo había, ¿verdad?, donde hacían los holocaustos y ofrecían las ofrendas al Señor, habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y los sacerdotes, ¿verdad?, entraban una vez al año para poder entrar, o sea, al lugar santísimo, o sea, una vez al año, que se necesita un mediador para poder entrar, y este sacerdote traía la sangre para rociarla en el arca del pacto, para poder el Señor recibir y así no perdonar, pero cubrir los pecados de toda la nación. Que eso se necesitaba este sacerdote. Entonces, Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, Él es nuestro mediador, ¿verdad? Él es el que fue mediador entre Dios, ¿verdad?, y los hombres. Él es el puente, no hay otro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo. Entonces, el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, ¿verdad?, entonces ya no hubo necesidad de representación de sacerdocio, ¿verdad? Por eso en nuestro tiempo nosotros nos representamos, o sea, nosotros venimos a ser nuestro sacerdote, ¿verdad? Nosotros representamos, porque Cristo rompió esa cortina que había, esa división que había del lugar santísimo al lugar santo. Entonces, la representación del sacerdocio terminó cuando Cristo murió en la cruz de Calvario y se rompió la cortina. La Biblia habla de eso, y ya no hubo necesidad de cortina, ya no hubo necesidad de división para entrar al lugar santo. Por eso nosotros podemos orar directamente al Padre Celestial, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Directo. El Señor, cuando enseña a los discípulos, ¿verdad?, estamos aprendiendo en los domingos sobre la oración, de que cómo nos vamos a dirigir en oración al Padre. Dice, Padre nuestro, directamente. Nos vamos directamente con Él, ¿verdad? No vamos a ir directamente a la madre de Jesucristo y después la madre va a ir con, o sea, la Biblia nos enseña eso, es una tremenda herejía. Entonces, pobrecito, ¿verdad?, las personas que no entienden esto, están equivocados. Entonces necesitan aprender lo que dice la palabra de Dios, no lo que enseña un hombre en la tierra, no lo que enseña el Vaticano, ¿verdad?, sino que lo que enseña la Biblia, ¿verdad? Eso, no lo que enseña
el Papa. Ay, disculpen, pero las personas que creen, ¿verdad?, que el Papa es el santo, y no. Dicen que él es el vicario también aquí en la tierra. El vicario es el que representa a Jesucristo aquí en la tierra. Esa es otra situación, ¿verdad? El vicario que nos presenta aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Él es el consolador, Él es el que nos representa, ¿verdad? Cristo es el mediador entre el cielo y la tierra, y el Espíritu Santo es el que es el vicario. Aquí no es el Papa. Esa es otra enseñanza, ¿verdad? También que la gente debe de considerar, de aprender y ¿verdad? Tratar de entender esto en la palabra de Dios, porque eso es lo que enseñan ellos. Okay, so aquí está bien claro, la palabra de Dios es bien clara. So, no es María la mediadora, sino que es Cristo, porque Él pagó en la cruz de Calvario, Él derramó su sangre por nosotros y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y allá también el Señor aboga por nosotros. Él es nuestro mediador en el cielo por nosotros. No solamente entre el cielo y la tierra, pero allá en el cielo también el Señor aboga por nosotros. Entonces es una tremenda bendición. Esto es importante. Note que estas son religiones, ¿verdad?, que pervierten el precioso evangelio. All right? Número 3, tenemos el musulmán, ¿verdad? El musulmán enseña que Cristo vino a la tierra, pero no vino a asegurar la perfecta justicia para el hombre, sino que vino a mostrar al hombre cómo vivir una buena vida delante de Dios. ¿Okay? Eso es lo que ellos enseñan. En otras palabras, por ejemplo, si a un musulmán usted le dice, ellos le dicen, nosotros creemos en Cristo. Y entonces, si le dicen así, usted dice, ok, pues nosotros también. Sí, en el Corán lo que dice de que ellos saben de que Cristo vino, pero como un profeta. Vino a vivir una vida perfecta. ¿Qué es un profeta? Un hombre que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es lo que es un profeta. Y Dios va a usarlo a él para hablarle a él, ¿verdad?, y comunicar a su pueblo. Entonces, y el Señor va a usar a ese profeta porque ese profeta es un hombre ejemplar. Es un hombre que moralmente está viviendo para Dios, supuestamente, ¿verdad? Y por eso Dios lo escoge. Dios lo escoge para usarlo como un instrumento de comunicación, ¿verdad?, entre el cielo y la tierra. Entonces, cuando se refiere a un profeta, ¿verdad?, tiene una posición muy especial cuando se dice profeta. ¿Okay? Entonces, un profeta es alguien que, ¿verdad?, predica la palabra de Dios. En este caso, ¿verdad?, nosotros como pastores podemos decir que nosotros somos profetas. No porque sabemos lo que viene mañana, sino porque lo tenemos ya escrito y cuando lo predicamos, estamos predicando los oráculos de Dios. O sea, esta es la palabra de Dios y lo que nosotros estamos solo recitando, o sea, volviendo a decir lo que Él dice. O sea, estamos haciendo eco de lo que Él ya habló. Entonces, somos instrumentos de hablar la palabra de Dios, o somos un eco, ¿verdad? Somos instrumento a repetir lo que ya dijo. Y eso es lo que es un profeta. Un profeta no habla lo que él quería. Un profeta no habla lo que él desea, sino que habla lo que Dios le dice, ¿verdad? Entonces, él pone las palabras en la boca de él y él habla a la gente y Dios ha dicho esto, Dios ha dicho esto, Dios dice esto, Dios comunica esto. Ese es el profeta. Y eso es lo que nosotros hacemos como pastores, ¿verdad? Llevamos y decimos lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dijo. Entonces nosotros podemos ser conocidos en ese aspecto como profetas. Entonces los musulmanes, así es como ellos perciben a Jesucristo en el Corán. En el Corán, ¿verdad? Ellos creen que Cristo, sí, vino Cristo, ¿verdad?, a la tierra, sí, pero es un profeta. No es Dios, no es más que un profeta. Entonces eso es otra herejía, ¿verdad? Porque el Señor sí es reconocido como profeta porque el Señor profetizó, ¿verdad?, cosas que iban a acontecer y acontecieron, pero no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y no solamente eso, sino que es el Hijo de Dios es Dios encarnado en el hombre, ¿verdad? Y a eso vino el Señor. Entonces, ahora, el musulmán enseña de que él solo es un profeta común y corriente.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Y por eso es importante no escuchar a los hombres qué dicen o cómo enseñan otras ideologías, otras enseñanzas, sino que nosotros, nuestra ancla es la palabra de Dios y nuestra referencia y nuestro filtro es la palabra de Dios. Todo lo que dice el hombre hay que lo diga. Entonces, si lo dicen, comparemos qué es lo que dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y saberla leer y saberla entender. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Verdad que si Jesucristo es solamente un profeta? Bueno, el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que hace nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue su objetivo del Señor Jesucristo? Observe el capítulo 3 de Romanos y el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Note, observe esto. Pero ahora dice, aparte de la ley. El apóstol Pablo dice, aparte de la ley nos manifestaba, ¿verdad?, cierta justicia o ciertas enseñanzas sobre la justicia. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, dice. ¿Cómo se ha manifestado? Testificada, dice, por la ley, 1, y por los profetas, 2. Okay. So, el Señor, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Todo lo que es correcto, todo lo que es justo y todo lo que es a favor del hombre de parte de Dios. So hay 2 por los profetas. La justicia de Dios, dice, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahora ya es una nueva aplicación. El apóstol Pablo ya está predicando no solamente la ley, ¿verdad?, que es la moral de Dios, porque la moral de Dios nunca cambia, la ley nunca cambia. O sea, lo que dijo Dios en la ley, así es, así se queda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no matarás, obviamente no hay que matar, ¿verdad? Esa es la ley. No robarás, pues no hay que robar. Eso es la moral de Dios. No cambia, nunca cambia. Entonces, pero ahora, dice el apóstol Pablo, se ha manifestado, dice, la justicia de Dios. ¿Ok? Eso está agregando algo más, testificada, dice, por la ley y por los profetas. Y esta justicia es la que ellos venían predicando, ¿verdad? Que iba a suceder eventualmente, que iba a suceder. Entonces, lo que sucedió es que nació cuando vino el cumplimiento, ¿verdad?, de que el Mesías tenía que nacer en la tierra para poder traer perdón, ¿verdad?, al mundo entero. Entonces, vino el Mesías y este es nuestro Señor Jesucristo y es por fe. Eso es la nueva aplicación, la justicia de Dios por medio de la fe. Eso quiere decir por medio de creer, por medio de confiar. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ahí está. Y aquí se refiere de que no hay diferencia al judío y, ¿verdad?, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Okay? Y cuando dice no hay diferencia, es de que no hay, o sea, note que habla de que cuando habla del pecador, habla el pecado es universal, punto. Y eso es lo que viene diciendo desde el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Okay? No hay persona que diga yo no he pecado. ¿Okay? Y entonces el versículo 23 recalca por cuanto todos hemos pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la única manera que puede haber un acercamiento, una aceptación de parte de Dios para con el hombre es por medio de hacer justificación. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esa palabra propiciación es bien clave. ¿Verdad? Que Dios puso a Dios como el pagaré, a Cristo como el pagaré. En otras palabras, Dios demandaba un pago para el pecado. ¿Okay? El hombre no podía pagar porque es pecador. No hay ni un ser en la tierra que pudiera decir, yo puedo pagar por el pecado mío. Nadie, porque todos hemos pecado.
Entonces, en este respecto, si todos hemos pecado desde que nacemos, entonces, ¿quién puede pagar por nuestros pecados? Tenía que venir alguien fuera de este mundo, fuera de esta dimensión, ¿verdad? Y Cristo fue que vino en calidad de hijo de Dios para poder pagar por el pecador. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está. Entonces, ¿cómo somos perdonados? Cuando, ¿verdad?, el Señor nos perdona y pasa por alto los pecados que hemos cometido cuando hemos creído en Cristo como nuestro único Salvador. ¿Okay? So, note, ¿qué dice el musulmán? Que Jesucristo es un profeta, que es un buen hombre, que es un buen hombre que hizo bien y que vino a inspirar a otros hombres. Eso es todo lo que ellos creen. ¿Okay? ¿Qué dicen? Imagínense eso. Si ellos creen de Cristo eso, ¿okay? Qué tremendo, ¿no? Eso es una ofensa para nosotros porque Él es Dios, Cristo es Dios, pero ellos no lo toman como Dios, lo toman como un profeta. ¿Okay? Ya de ahí tenemos un problema. Solo en una posición de enseñanza, ¿okay? Estamos ahí mal con ellos. ¿Okay? Y ellos pueden ser buenas personas, ellos pueden ser buenas personas que hacen algunas cosas bien, pero lo que nosotros creemos, lo que la Biblia enseña, por supuesto, no va compatible con lo que ellos enseñan sobre Cristo. Eso es otro evangelio, eso es otra enseñanza, eso es otro Cristo. Eso no están hablando del Cristo que nosotros tenemos bíblicamente, ¿verdad? Eso es un problema, porque nuestro Cristo es Dios y Él vino a salvarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y eso es bien claro en la palabra de Dios. All right? Luego tenemos letra D. Muchas denominaciones creen que Cristo murió, pero que su muerte no es suficiente para redimir al hombre de sus pecados. Es necesario algo más, ¿verdad? Hay muchas denominaciones así. La membresía de la iglesia es otra cosa que necesitan. El bautismo tienen que hacerlo, o hacer buenas obras, o hacer ciertos ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas iglesias que tienen otras doctrinas, otras aplicaciones, y que Cristo no fue suficiente al morir en la cruz del Calvario. Tenemos que hacer algo más, ¿verdad? Y entonces agregarle algo más a la salvación. Bueno, la palabra de Dios, ¿qué dice sobre este tema? En Efesios está el capítulo 2, bien clarito, y el versículo 8. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra ahí, note, por gracia sois salvos, quiere decir gratuitamente. ¿Ok? En el sentido gratuito de que no cuesta a nosotros nada. Nosotros no necesitamos hacer nada, sino por medio de la fe. Eso es creer. Y esto dice, no de vosotros. Esto quiere decir que nosotros no lo podemos producir. No de vosotros, pues es don de Dios. Eso quiere decir que Dios lo regala. Dios lo provee. Don es regalo. Dios lo provee. Y clarito lo dice aquí, note, no por obras, ¿okay? Para que nadie se gloríe. ¿Cuánta gente cree que tienen que hacer algo para recibir, ¿verdad?, la salvación de Cristo? Porque no es suficiente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esa es una tremenda herejía en contra de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y es una ofensa a la deidad de Cristo. Y es una ofensa a la sangre de Cristo. Es una ofensa terrible. Y cuando hablamos en doctrina, esto es bien terrible. ¿Okay? Por ejemplo, una iglesia que enseña que tiene que tener salvación y bautismo, ¿okay?, y sin bautizarse no puede ser salvo. Estamos mal. Terrible es eso. Alguien recientemente me hizo una pregunta. Me dijo, pastor, ¿puede alguien ir al cielo solo habiendo sido salvo por Cristo, pero no haberse bautizado? Y yo le digo, sí, puede ir al cielo, porque el requisito primero es solamente recibir a Cristo como su único Salvador.
le di la referencia el ladrón en la cruz de Calvario, cuando está, ¿verdad? La última persona que el Señor salvó en la cruz de Calvario, ahí mientras el Señor moría, ¿verdad? Y este varón fue salvo y él no se bautizó. Okay? Eso nos enseña de que el bautismo sí es importante y es necesario hacerlo mientras el Señor lo pide. Necesitamos hacerlo, ese es ser obediente, ¿verdad? Porque necesitamos seguir lo que su palabra dice, pero no por eso no vamos a entrar al cielo. Si alguien por X razón, ¿verdad? Fue salvo y muere y no puede bautizarse o no pudo bautizarse porque no tuvo tiempo para hacerlo, entonces obviamente se va al cielo. Ahora, pero si la persona está prolongando y prolongando y prolongando y prolongando y está extendiendo en la decisión de tomar, la decisión de bautizarse, entonces tiene un problema con el Señor porque ha hecho una decisión para recibir a Cristo, ¿verdad? Que es lo más importante, recibir a Cristo. Sin embargo, no está haciendo lo que Cristo lo manda a hacer. ¿Y qué es? Bautizarse. Porque el bautismo es importante hacerlo como obediencia. ¿Verdad? Hay mucha Biblia para esto. Okay, cuando nosotros bautizamos, ¿verdad? Lo hacemos por obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Ahí son algunas de las enseñanzas, ¿verdad? Que algunas religiones populares enseñan que son literalmente perversión al precioso evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la verdad fundamental de los falsos maestros y sus enseñanzas es que siempre tendrán algo de la verdad del evangelio del Señor, como dije, pero quitarán algo de aquí y agregarán algo de allá. Cambiarán algo de aquí y distorsionarán algo de allá. Ese es el problema siempre, ¿verdad? Del falso maestro. El Señor Jesucristo dijo de esta manera en el capítulo 7 de Mateo. En Mateo 7 y el versículo 15, el Señor le dice de esta manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Note, este es el Señor. ¿Por qué menciona el Señor esto? Okay, acuérdense que acá esto es parte de lo que el Señor estaba diciendo, instruyendo a los discípulos. Esa es la instrucción que dio el Señor a los discípulos. Okay, que tuvieran cuidado porque vienen falsos profetas. Van a surgir. Dice, vienen y vendrán a vosotros. Eso quiere decir que somos nosotros atraídos, ¿verdad? Ellos, nosotros los atraemos a ellos porque nos ven inocentes como ovejas de Dios, de Cristo. Y nos ven que nosotros nunca peleamos, nunca hacemos cosas, ¿verdad? Extrañas, sino que somos obedientes a nuestro Señor Jesucristo, seguimos a nuestro Señor Jesucristo. A estas ovejas los lobos se les acercan, ¿ok? Siempre va a suceder. A las ovejas del Señor Jesucristo van a haber lobos rapaces que van a querer distorsionar, ¿verdad? La vida y perturbar las enseñanzas que se han recibido, ¿verdad? Y el Señor está amonestando y que pongamos atención a ello. Nota el versículo 22 ahí mismo, en el capítulo 7. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Note. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Está enseñando, note que ellos van a reclamar, estos falsos maestros van a reclamarle al Señor, Señor, no hicimos estas cosas en tu nombre, no hicimos esto para, por ti, en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Note que ellos creen que lo que estaban haciendo ellos de exorcismos, cosas demoníacas que ellos estaban desarrollando, está reclamándolo de que eso lo hacían para el Señor Jesucristo y en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, y es como que tenían quizás el poder o quizás la habilidad de hacerlo, ¿verdad? La cosa es de que
sacaron algunos demonios y estaban reclamando al Señor, pero lo hicimos en tu nombre. ¿Cómo está eso? Y ahora tú no nos reconoces. Y el Señor dice, les declararé, dice, nunca os conocí. Mire, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso quiere decir que hay personas que pueden, ¿verdad?, en el nombre del Señor estar haciendo cosas, supuestamente en el nombre del Señor, pero no necesariamente para el Señor. Lo hacen en el nombre del Señor, pero no para el Señor directamente, sino para sus propias inclinaciones y perversidades. Entonces, wow, ahí está. Ahora, aparte de las amonestaciones de nuestro Señor Jesucristo sobre este tema, tenemos por lo menos 3 discípulos que nos amonestan en la palabra de Dios con mucha Biblia sobre esto. Solo quiero mencionarles rapidito aquí algunos, porque esto es bien importante, el hecho de que está por todos lados estas verdades. Vaya a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Vemos al apóstol Pablo recalcando este tema del Señor Jesucristo. ¿Ok? Note, vamos a ver a Pablo, a Pedro y al apóstol Juan. Ok, rapidito lo vamos a ver. Note lo que dice Hechos 20, 29. El apóstol Pablo dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen con cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. ¿Se fija? El apóstol Pablo habla del mismo tema del Señor, ¿verdad?, dando a las iglesias las instrucciones que tienen que tener cuidado. ¿Ok? Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Note que eso es terrible. Ok, y veamos a Juan, segunda de Juan, ok, es otra amonestación. Okay. Conté aproximadamente unas 75 amonestaciones claritas sobre el tema de esto mientras estaba estudiando esta porción de la palabra de Dios. Ok, note lo que dice segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Note, ahí está. ¿A quién le da eso? Hay muchos que dicen que Jesucristo no vino y encarnó. O sea, como Dios, ¿verdad? Encarnado. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Los que enseñan que Cristo no vino a encarnarse. ¿Ok? Que no vino y encarnó como vino, ¿verdad? Como la Biblia nos enseña. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. All right. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, nos está diciendo que tengamos cuidado con la perversión de que hay otras ideologías, hay otras religiones, hay otras instrucciones que Satanás ha creado para engañar la verdad, para traer y engañar ir en contra de la verdad. Entonces necesitamos abrir nuestros ojos, necesitamos estar prestos, necesitamos estar listos y tengamos cuidado, bien alerta, conozca la palabra de Dios, ¿verdad? Y sepa cómo usted, ¿verdad? Enfrenta al enemigo cuando él quiere engañarnos. Amén. Espero que esto haya sido de bendición y de edificación y de ayuda. Padre, damos gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos. Siempre cuídanos de la pandemia, Señor, y de todo esto que está sucediendo. Y, Señor, ayúdanos a aprender de tu palabra y aplicarla a nuestra vida. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.